5:17. Bendito es el Señor, poderoso es Él. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, me confirman con un amén, por favor, mis hermanos, para darle lectura. Bendito Dios. Santiago 5:17. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Bendito Dios. Santiago 5:17. Poderoso Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Le damos lectura a su palabra. 5:17 dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén, aleluya. Vamos a orar para darle gracias al Señor y poner en sus manos esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos nuevamente delante de su maravillosa y excelsa presencia, Señor, diciéndole una vez más que dependemos de ti totalmente, mi Señor amado. Nosotros solo somos ese vaso que usted usa cada día como usted quiere hacerlo, mi Señor. Aquí estamos con un corazón dispuesto, agradecido para recibir este alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu. Le pedimos, Espíritu Santo, que sea usted sellando esta palabra en nuestro corazón, plasmándola y sobre todo que nos ayude a ponerla por obra, Señor amado. Gracias, Padre eterno. La gloria es suya por los siglos de los siglos. Amén y amén. Poderoso Dios, bendito es el Señor. Vamos a estar meditando en esta palabra. Bendito sea el Señor. Comencé con esta porque muchas veces nosotros podemos pensar que no podemos seguir el caminar que el Señor quiere que sigamos. Bendito sea el Señor. Y aquí la palabra del Señor nos habla de este siervo del Señor. Bendito Dios, del profeta Elías. Y cuando estamos hablando del profeta Elías, estamos hablando de un hombre de fe, de un hombre que le creía a Dios, de un hombre que honraba a Dios en todo momento. Bendito Dios, que toda su confianza estaba puesta en Dios. Era un hombre de un valor constante, era un hombre celoso a la obra del Señor y era fiel como pocos. Bendito Dios, todas estas cualidades tenía este siervo del Señor. Bendito Dios. Y por eso comencé con este versículo, porque la Biblia nos dice que él era sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Bendito Dios, él era humano como nosotros. Él estaba expuesto a todo como nosotros estamos expuestos en este mundo. Bendito sea el Señor. La Biblia nos habla muy poco del origen de este profeta. Bendito sea el Señor. Y lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes. Bendito Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. En Primera de Reyes, capítulo 17. Bendito Dios. Dice su palabra: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad. Él, dice la Biblia, aquí solo registra que dice que era de Galaad. No conocemos mucho el origen, ¿verdad? Por la palabra del Señor, de dónde provenía, ¿verdad? El origen de él. Solo dice que era de los que vivían en Galaad. Entonces, pero sí la Biblia describe cómo era este profeta. Bendito Dios. Y leímos este versículo anterior porque sí se puede llegar a tener estas cualidades que este hombre del Señor tenía. Bendito Dios.
Entonces aquí este siervo del Señor le dijo a Acab. Acab era uno de los reyes del pueblo del Señor. De hecho, la Biblia dice que era uno de los más malvados que ha habido en el pueblo del Señor. Bendito Dios. Ese rey era uno de los más malvados que hubo. Entonces vive Jehová, le dijo a Elías, Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Este hombre era un hombre fiel a Dios, aún en las situaciones más adversas. Aún en las situaciones más adversas, él se mantenía fiel a su Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, él dice que si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. Pero vemos que este hombre, dice la palabra, que él siempre permanecía fiel en el Señor. Y él lo primero que hacía era escuchar la voz de Dios. Él le trajo un mensaje a este rey malvado de parte del Señor. Le trajo un recado de parte del Señor. Él le habló y dice que estaba en la presencia del Señor. Él le habló al rey y le dijo, vive Jehová Dios de Israel, que en cuya presencia estoy. Bendito Dios, porque el siervo del Señor siempre está en la presencia de su Creador. Bendito Dios. Y le dijo que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías, más allá adelante en el libro de Santiago, ahí dice que él oró para que no lloviese. Bendito Dios. Pero aquí le está diciendo Elías a este rey, dándole el mensaje, y le dice, sino por mi palabra. Pero cuando Elías fue a darle esta palabra al rey, era porque el Señor ya se la había confirmado en lo secreto, en la oración, donde había estado en oración con él. Porque él no le podía ir a decirle una palabra a este rey a donde el Señor no le había hablado. Entonces él le dijo, sino por mi palabra. Pero no era palabra de Elías, sino que Elías había orado al Señor para que no lloviese, dice su palabra. Y el Señor respondió a esta oración. Pero no es porque el Señor es malo que dejó de llover todo ese tiempo, porque fue una gran calamidad que hubo de alimento. No había alimento, no había agua, pero no era porque el Señor no quería alimentar a aquel pueblo, no quería darle de beber, sino que era una consecuencia de lo que este rey malvado estaba haciendo y había arrastrado al pueblo del Señor. Poderoso Dios, porque vemos que Elías también anteriormente se turba y le dice al Señor que solo él ha quedado de los profetas de él. Pero vemos más adelante donde él reta más bien a esos 450 profetas falsos, porque él tenía al Dios verdadero, al Todopoderoso.
poderoso, al grande. Bendito Dios. Entonces dice la palabra que vino a él, palabra de Jehová, diciéndole: esto produjo de que la tierra no diera alimento. Se secaron todos los estanques de agua. Pero el Señor no se iba a olvidar de su siervo. El Señor ahí le dice: apártate de aquí, le dijo a Elías, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Porque el Señor, siempre que haya algo de una escasez en este mundo, lo que haya, Él siempre tiene el cuidado para uno de nosotros. Para cada uno de nosotros siempre Él tiene el cuidado de nuestra casa, de nuestra familia. Bendito Dios. Por eso nosotros no tenemos que ser sabios, ¿verdad? Pero tampoco desesperarnos porque vengan hambrunas, porque vengan que escasez, que está en bancarrota tal país, o muchas cosas, ¿verdad? Que en la noticia están, que puede ser cierto, que es cierto, pero los siervos del Señor no tenemos que ayudarnos. Bendito Dios, porque vemos aquí en la palabra que Elías, él no le dijo al Señor: pero Señor, ¿qué va a hacer de mí? ¿Me voy a morir de hambre? ¿Me voy a morir de sed? No. Él obedeció la palabra que el Señor le dijo que le llevara a este rey, a este gobernante, porque este rey gobernaba a ese pueblo, al pueblo del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor lo manda que se vaya a esconder a un arroyo que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, le dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esta no era palabra de cualquiera, esta era palabra del Dios vivo, del Dios viviente, del que nos hizo, del que hizo toda la creación, que Él le da una orden y esa criatura tiene que obedecerle. Porque aquí este cuervo, el Señor, de los labios del Señor dice que Él le dio la orden que le llevara alimento a Elías a donde estaba. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces tenemos al Señor como un Dios pequeño, pero es de un Dios grande que nosotros tenemos. Solo es de creerle como Elías le creyó a su palabra. Y a lo mejor Él hoy en día no nos habla con voz audible, como le estaba hablando a Elías, pero nos habla con su palabra, la que Él nos dejó plasmada para nosotros. Son promesas para nosotros, que la misma que le dio a Elías nos alcanza a nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor le dio orden a los cuervos que le llevaran alimento a su siervo, porque él necesitaba alimentarse, necesitaba comer alimento, porque del agua el Señor ya se había encargado. A donde lo había llevado, ahí estaba junto a esa fuente de agua, ese arroyo que pasaba por ahí. Bendito Dios, como el Señor dice que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Solo es de creerle y honrarle en todo momento. Bendito es el Señor. Y los cuervos, dice la palabra, que no le obedecieron. No dice que no le obedecieron. Muchas veces los animales, se escucha feo, pero muchas veces los animales son más obedientes que nosotros, los humanos. Bendito sea el Señor. Yo me acordaba de la prédica que nos trajo el hermano Gael, de los animales del arca, que ellos fueron más obedientes que la generación de ese tiempo. Y eso pasó aquí, que los cuervos fueron obedientes. Ellos obedecen. Si hasta el mar le obedeció al Señor, bendito Dios. Y el Señor Jesús no vino a derramar sangre por los animales, ni vino a derramar sangre por el mar, por cosas, no, vino por nosotros, los seres humanos, los que Él creó a imagen y semejanza de Él. Bendito Dios, alabado sea su nombre. Entonces los cuervos le obedecieron y le traían pan y carne. ¿Y de dónde le podían traer? Pues solo el Señor sabe,
porque el Señor pues tiene el poder que hasta desde la misma casa de acá, del reinado de acá, le pudieron haber traído los cuerpos alimento a Elías. Bendito Dios, porque el Señor usa a quien Él quiere, porque todo es de Él, nada le pertenece al ser humano. Bendito Dios. Y por la mañana y por la tarde le traían y él bebía del arroyo. Pero pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces era un hambre terrible ahí en ese lugar y se secó el arroyo. Entonces volvió a venir palabra de Dios a Elías y le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, allí mora y mora allí. He aquí yo he dado orden, porque Él es un Dios que da órdenes. Bendito Dios, Él a todo le da orden, pero que le obedezcan, bueno, su creación toda le obedece. Los únicos desobedientes somos nosotros, los seres humanos. Bendito Dios, alabado sea su nombre. Pero este siervo sí era obediente a la voz del Señor, porque este era un hombre de fe y era un hombre de obediencia que consagró su vida al servicio de Dios. Él se consagraba para servirle a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces él atendía la voz de su Señor, porque el Señor aquí le vuelve a decir: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Podemos pensar por qué el Señor lo envió que lo sustentara una viuda si ella tiene necesidad. Pues a lo mejor ella solo tenía, pues la palabra lo dice, que tenía solo para comer ese día con su niño. Y podemos pensar, pero el Señor, ¿cómo pensó en mandarlo a él si solo eso tenía para alimentarse? Pudo haber habido otra familia que pudo tener más alimento. Pero la Biblia también dice que el Señor tiene el cuidado de las viudas y de los huérfanos. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor tiene el cuidado de las viudas, dice su palabra, porque dice que es defensor de viudas. Bendito Dios. Entonces el Señor ahí era donde iba a llevar la bendición. Y iba a mandar a su siervo para que él le dio la orden a ella para que alimentara a su siervo. Entonces Elías obedeció y se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios. Ella no le dijo mi Dios, le dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir de hambre. No dice aquí para que no muramos de hambre, sino dice y nos dejemos morir de hambre, porque ella solo tenía para ese rato ya de comer. Entonces ella le está diciendo que había ido a recoger esa leña a preparar ese poco de comida que tenía y de ahí esperar a morir, porque ya no tenía más alimento. Y en ese tiempo ha de haber muerto mucha gente de hambre, de esa gran hambruna, porque fueron 3 años y medio sin llover, 3 años y medio que la tierra no produjo alimento, que se secaron los ríos. Eso es terrible. Bendito sea el Señor. Y esta viuda, ya ese era el último bocado que tenía.
Y ella dijo, lo tenemos que comer y nos dejamos morir. Bendito Dios, porque este cuerpo necesita ser alimentado de donde salió, que es de la tierra. Así como el alma que salió del Señor necesita estar alimentándose de Él, porque si no muere. Bendito Dios, alabado sea su santo nombre. Muchas veces nosotros nos sentimos que ya morimos espiritualmente, pero venimos nosotros y agarramos una porción de la palabra y meditamos en ella, hablamos con el Señor, nosotros volvemos a agarrar nuevas fuerzas, como decía el hermano el día de anoche. Nuevas fuerzas nosotros tenemos, y eso pasa aquí. Ella solo tenía ese poquito de pan, y ya con eso pues ella ya no iba a sobrevivir con su niño. Pero Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Elías sabía el Dios que él tenía. Porque ella ya le dijo que no tenía para más, pero él le dijo, hazme a mí primero y luego haz para ti y para tu hijo. Porque Elías le había creído al que lo había enviado, que Él es el Todopoderoso, Él es el Grande, que lo alimentó ahí donde estaba en ese arroyo, donde tuvo el cuidado de Él, que le ordenó a los animales que le llevaran alimento. Bendito sea el Señor. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué lindo es el Señor. Esa palabra le mandó a esta viuda. Hasta le dijo que esa tinaja y el aceite no iba a escasearse. Siempre se iba a mantener lleno hasta que Él quisiera volver a llover sobre la faz de la tierra. Ellos no iban a padecer de hambre. Bendito sea el Señor. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, porque ella pudo haber no creído a la palabra del siervo, pero ella sí le creyó a la palabra que él le dijo. Entonces ella obedeció y fue a hacerle la comida a Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Se cumplió la palabra de este profeta. Bendito Dios. Cuando un siervo del Señor habla, esa palabra tiene que cumplirse, porque si no es mentiroso, porque el Señor no miente. Palabra que Él manda se tiene que cumplir. Bendito sea el Señor. Pero hoy en día estamos muy ansiosos de estar que nos estén diciendo palabras que vienen según el Señor, pero no es así. Y muchas veces hay muchas personas que se desaniman y ya no quieren nada con el Señor, porque ellos creen que el Señor les ha mentido, pero no es así. Es los mentirosos que andan difamando el Evangelio. Bendito sea el Señor, porque el Señor, como dice la palabra, Él es fiel y verdadero. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Bendito Dios. Entonces de esa manera podemos saber si es el Señor que ha hablado, que esa palabra se cumpla en nuestra vida, así como se cumplió en esta viuda. Bendito sea el Señor. Y en Primera de Reyes 18:8, ahí Elías regresa a ver acá. Bendito Dios. Pasaron muchos días y Elías regresó a ver al rey Acab. Bendito sea el Señor. Él no tuvo miedo de regresar a ver al rey, porque ese rey lo anduvo buscando desesperadamente para matarlo. Bendito Dios. Poderoso Jesús. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo:
ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Volvió a venir palabra de Dios a Elías en el tercer año. A los 3 años de hambruna y de sequía, volvió a venir palabra de parte de Dios. Le dijo que ve y muéstrate acá nuevamente, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. A los 3 años, pasaron 3 años, cuando volvió a venir palabra de Jehová para acá. Bendito Dios, para acá, porque dijo que él iba a hacer llover sobre la faz de la tierra. Pero Elías no tuvo miedo de irse a enfrentar nuevamente con Acab, a pesar de que Acab lo buscaba desesperadamente para matarlo, porque él creía que Elías era el culpable de esa sequía y de esa hambruna. Aleluya. Bendito sea el Señor, pero Elías solo era el portavoz de aquella palabra. Bendito sea el Señor. Entonces Elías fue y se mostró, porque el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Si nos preguntamos, ¿verdad?, ¿quién era Jezabel? Pues Jezabel era la mujer de Acab, de este rey, que él se apartó del Señor, pues haciendo alianza, y ya con esa mujer, pues él se apartó del Dios verdadero. Gracias. Bendito Dios. Pero si nos preguntamos quién era Jezabel, porque muchos, ¿verdad?, nos podemos preguntar quién era esa mujer de tanto habla la palabra del Señor. Pues esa era la mujer de Acab, una princesa sidonia. Ella era imperiosa. Se dice que ella era imperiosa. O sea, ella le gustaba tomar el dominio, el imperio, así como gobernar. Ella le gustaba gobernar todo. Bendito sea el Señor. Era falta de escrúpulos, era vengativa, era resuelta y era diabólica. Bendito sea el Señor. Era la mujer más pervertida que se habla en la Biblia. Bendito sea el Señor. Y ella y Acab edificaron templo, pero no templo para ir a adorar a Dios, sino para ir a adorar a los dioses falsos que ellos tenían. Bendito sea el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque es que ese espíritu de Jezabel se trata, pues eso, ¿verdad?, es tema aparte, pero no es el tema de hoy. No se trata solo de lo que estuvimos aprendiendo la vez pasada, sino que también esto que ella era, que ella le gustaba tomar el dominio, el control, gobernar, no tenía escrúpulos, era vengativa. Ella buscaba también al profeta Elías para matarlo, porque ella también mató a todos los profetas del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces ella y Acab hicieron templos para sus dioses falsos, porque ella pues mató los profetas de Dios y también abolió el culto al Dios verdadero. Ella, como era que ella es la que gobernaba, entonces ella gobernó que no adoraran al Dios verdadero, al Dios que era el pueblo de Dios, del Dios verdadero, sino que no los falsos que ellos le metieron al pueblo. Bendito sea el Señor. Porque nosotros, como pueblo de Dios, pueda de que en algún momento estos espíritus pueden llegar a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestro lugar. Bendito sea el Señor. Pero si hay una persona, ¿verdad?, o más de una, como este profeta,
Pues el Señor tiene misericordia. El Señor tiene misericordia porque Él mandó palabra. Él mandó palabra por medio de este profeta para que el pueblo pues se arrepintiera. Porque no podemos servir a dos señores. Bendito sea el Señor. Porque aquí, en este caso, ellos tenían que decidirse. Porque vemos más adelante que cuando el profeta los reúne en el Monte Carmelo, allí él le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos, en dos caminos? Porque tenían que decidirse. A ellos tenían que decidirse. Bendito sea el Señor. Si servirle al Dios verdadero de todo el corazón, rendirse a Él con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su alma, o al mundo. Bendito Dios. Tenemos que decidirnos como seres humanos a qué Dios queremos servirle, a qué Dios queremos entregarnos, si al Dios verdadero o al Dios mundo. Bendito sea el Señor. Porque si le servimos al mundo, su príncipe es el diablo y todos lo sabemos. Y entonces el dueño sería él de uno. Bendito Dios. Pero ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece ese príncipe del mundo, verdad? Bendito sea el Señor. Él no nos puede ofrecer nada bueno. Él ofrece derrota, ofrece infierno, ofrece condenación eterna. Todo eso ofrece Él. Porque nosotros no podemos tener dos esposos, no podemos tener dos esposas, ¿verdad? Los esposos no pueden tener dos esposas, ni los esposos dos esposas, ¿verdad? Siempre o le servimos a uno o no le servimos, pero siempre tenemos que servir a un solo. Bendito sea el Señor, o al Dios verdadero o al mundo que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Porque este solo ofrece eso: perdición eterna, condenación eterna. Pero Cristo, por el contrario, Él nos ofrece algo maravilloso. Él nos ofrece vida eterna, una sangre que nos limpia de todo pecado. Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos le fallamos al Señor. Bendito sea el Señor. Pero hay una sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que nos ofrece Cristo Jesús. También nos ofrece gozo y paz, pero no por un momento, sino por toda la eternidad. Porque el mundo puede ofrecer según esa paz y ese gozo, pero es momentáneo, pero el Señor lo ofrece para toda la eternidad. Todo lo que el Señor nos ofrece es eterno, todo es eterno. El reino de los cielos, porque fuera de Él no hay nada, y fuera de Él no hay quien salve. Bendito Dios, porque Él hasta ha puesto algo eterno en nosotros. Nosotros tenemos algo eterno, que es el alma. El alma de nosotros es eterna, pero depende de nosotros a dónde queremos pasar esa eternidad. Esa alma a dónde quiere pasar esa eternidad. Cuando el Señor nos habla, la carne no responde, nunca responde, pero el alma sí. El alma sí responde al llamado de su Creador, de su Hacedor. Bendito Dios. Pero nosotros hemos decidido seguir y servir al Dios verdadero. Y que esta alma vaya a pasar la eternidad con Él. Bendito sea el Señor, porque no queremos que ese sacrificio precioso haya sido en vano. Bendito Dios, porque sufrió tanto nuestro Señor, sufrió tanto que nosotros, si hubiéramos estado presentes en ese sacrificio,
A lo mejor no hubiésemos soportado ver todo lo que Él pasó. Todo lo que Él pasó. Si muchas veces ni siquiera nosotros, nuestra carne responde a algo que nos afecta o alguna ofensa, a veces nuestra carne responde. Y muchas veces yo medito y digo yo, ¿y Él cuánto tuvo que soportar? Antes, porque hay que ver el antes de la cruz. Hay que ver el antes de la cruz, porque muchas veces nosotros nos direccionamos al sacrificio directamente, a los clavos, a los latigazos, a la lanza que le traspasó, a la corona de espinas. Todo eso es terrible lo que Él pasó, pero antes de la cruz, todo lo que Él tuvo que padecer, el rechazo, la blasfemia en su misma presencia. Bendito sea el Señor. Lo escupieron, cosa que nosotros, ¿verdad? Nuestra humanidad creo que no lo soportaría, que a nosotros nos escupieran. Bendito sea el Señor. Pero Él nos dio un gran ejemplo. Y por eso Él sabe con qué nosotros nos enfrentamos en este mundo, que no es fácil. No es fácil este camino del Señor. Por eso es el angosto, porque no es fácil entrar por Él. Cada día tenemos luchas y batallas que sin Él no podemos seguir de pie. Bendito Dios, sin Él no podemos seguir caminando. Un instante que Él nos suelte, nosotros perecemos. Bendito sea el Señor. Porque si yo estoy aquí, no es porque yo sea fuerte, no, yo no soy fuerte. Yo soy débil, pero el fuerte es Él. Bendito sea el Señor. Alabamos y bendecimos su santo nombre. Porque el devorador todos los días nos quiere derribar a nosotros. Pero nosotros, con el Señor, con la armadura que el Señor nos ha dejado, lo tenemos que derribar a Él. Bendito sea el Señor. Y tenemos que esforzarnos. Anoche la palabra del hermano que nos trajo de parte del Señor, nos llegan a nosotros esos momentos, porque es que el enemigo siempre está allí queriéndonos desanimar en todo. Pero esa palabra me quedó y entonces me decía, esfuérzate y sé valiente. Y no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y yo tengo algo que yo le digo al Señor. Señor, si a mí llega eso, si a mí llega todo esto, le llega a mis hermanos. Y yo le digo al Señor, Señor, ayúdanos, danos fuerza cada día. Porque nosotros, es triste y es duro nosotros sentir eso. Y nosotros pensar que nuestro hermano, nuestra hermana también lo puede estar sintiendo. Eso es bien, y no somos nosotros, sino que es el Espíritu de Dios que nos conlleva a orar, porque Él sabe. Y yo le digo, gracias Señor, porque el único omnipresente eres tú. Pero si yo en ese momento yo estoy sintiendo fuerzas, es porque le digo, a lo mejor mis hermanos o mis hermanas también están orando por mí. Bendito sea el Señor. Y por eso es que nosotros estamos de pie, porque nosotros unos por otros pasamos pidiéndole al Señor. Bendito sea el Señor. Esta es la palabra que el Señor me ha permitido en esta noche compartir, y que haya sido de